Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Rafael Antonio Ramírez García, de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Actualmente estoy cursando el noveno cuatrimestre de Derecho. Hoy el tema que les explicaré es sobre referente al despacho de mercancías en una aduana. El despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos deben realizar ante la aduana. Las autoridades aduaneras y quien introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sean los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales empleando el sistema electrónico aduanero. Esta descripción se da con fundamento legal al artículo 35 de la Ley Aduanera, según el portal de servicios de administración tributaria del SAT. En el despacho de las mercancías se presenta diversos momentos que la ley aduanera ha desarrollado en forma lógica, así se establece. ¿Cómo deben entrar o salir las mercancías por lugares debidamente autorizados? ¿Cómo deben de llegar a ser depositadas en forma temporal? ¿Quién puede realizar los trámites para que se lleve a cabo el reconocimiento de mercancías o verificación de los bultos? ¿Qué impuestos se deben de pagar? ¿Cuáles son los hechos grabados? ¿Cuáles son los regímenes aduaneros? ¿Cómo quedan a libre disposición de los importadores o exportadores de mercancías, dando por terminado el despacho? Elaborado el pedimiento y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado. Se presentarán mercancías con el pedimento o aviso conciliado ante la autoridad aduanera y se activará el mecanismo de selección automatizado que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mismas. En caso afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante quien presenta las mercancías en el recinto fiscal. No se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero o que den lugar al embargo precautorio de las mercancías o el resultado del mecanismo de selección automatizado determinará que no debe practicarse el reconocimiento aduanero. Se entregarán estas de inmediato. A grandes rasgos, el procedimiento del despacho aduanero es el siguiente. Una vez realizado el pago de las contribuciones de comercio exterior, se presentará la mercancía acompañada de la impresión simplificada del pedimiento ante el módulo de mecanismo seleccionado automatizado, el semáforo fiscal, en las instalaciones de la aduana. El mecanismo se activa al momento en que se lee el código de barras impreso en el pedimento y se arroja un resultado. El reconocimiento aduanero es el desaduanamiento libre. El reconocimiento aduanero es la revisión documental y examen de las mercancías de exportación, así como de las muestras para allegarse de los elementos que permitan a las autoridades aduaneras cerciorarse de la veracidad de lo declarado ante la autoridad aduanera, así como del cumplimiento de las disposiciones que graban y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional. El reconocimiento aduanero se practica en el recinto fiscal, la aduana, por sus funcionarios del Servicio de Administración Tributaria denominados verificadores aduanales, los cuales son asignados de manera aleatoria para la revisión de las mercancías mediante el sistema. Durante el reconocimiento aduanero, el verificador podrá solicitar que bajen la mercancía del medio de transporte para revisar sus características físicas a efecto de constatar que la fracción arancelaria declarada en el pedimento sea correcta. Revisará la documentación anexada al pedimento que fue transmitida de manera electrónica para constar que sea congruente y ampare la mercancía que se presenta. Verificará que se cumpla con las regularizaciones y restricciones no arancelarias correspondientes para que la mercancía pueda importarse y finalmente comprobará que se haya pagado de manera correcta las contribuciones aplicables. En aquellos casos en la que por las características de la mercancía esta sea de difícil identificación y no tenga certeza respecto a las clasificaciones arancelarias, un ejemplo, productos químicos, textiles, etc.
Las autoridades podrán tomar una muestra de las mercancías para enviarla en un laboratorio del SAT, con la finalidad de que sea analizada y se pueda determinar la fracción correspondiente. Si durante la revisión la autoridad no detecta ninguna irregularidad, permitirá la salida inmediatamente del medio de transporte en el que se presentan las mercancías ante la aduana. Las autoridades aduaneras, en ejercicio de sus facultades, podrán emplear los sistemas, equipos tecnológicos, cualquier otro medio o servicio en que se cuente y facilite el reconocimiento. La inspección o la verificación de la mercancía, esto se les denomina no instructivos para la revisión de las mercancías y consiste en rayos X, rayos gamma y binomios caninos. Cuando la autoridad aduanera detecta alguna irregularidad, la mercancía o alguna información asentada en el pedimento, se levantará un acta circunstanciada de hechos donde se describa tal situación y se indique el fundamento legal que se aplique al caso particular. Estos procedimientos aduaneros de manera general pueden tener dos vertientes: una irregularidad grave en el cual se embarga precautoriamente la mercancía, es decir, queda bajo el resguardo de la autoridad aduanera hasta el tanto el importador solvente la irregularidad detectada, y las irregularidades simples en las que únicamente se hace acreedor una multa pero puede retirar la mercancía de la aduana. Ejemplos de una irregularidad grave: no cumplir con una restricción no arancelaria, mercancía de no declarada, que en el domicilio o nombre del proveedor en el extranjero sea falso o inexistente, valor declarado inferior a un 50% porcentaje al valor de la transacción de mercancías identificadas. Un ejemplo de una irregularidad simple: declarar con un error el dato de la fecha de entrada del país de la mercancía, alguna clave identificador, la clave del país de origen, una vez que la mercancía ha cumplido con las formalidades del despacho aduanero. Con o sin reconocimiento aduanero se podrá retirar la mercancía de la aduana. Para tal efecto, en la mayoría de los casos, el importador coordinará con el agente aduanal la contratación del transporte que llevará la mercancía a su destino final, o puede realizarse el traspapeleo de la mercancía a otro medio de transporte fuera de la aduana. Además, dependiendo de la ubicación, horario y tipo de mercancía, en algunos casos es recomendable la contratación de servicios de custodia para realizar la entrega con mayor seguridad. Y finalmente, es importante mencionar que conforme a las facultades de comprobación que tienen las autoridades aduaneras, es factible que una vez que la mercancía se encuentre fuera de la aduana, le sea prácticamente una orden de verificación en transporte y la mercancía tenga que regresar a la aduana para someterse una revisión. Ok. ¿Qué se requiere para realizar el despacho aduanero? Se requiere el pedimento para realizar el despacho aduanero. Ese es un documento electrónico que contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y régimen aduanero al que se destinan y los demás datos exigidos por cumplir las formalidades de su entrada y salida del territorio nacional. Algunas instituciones relacionadas con el despacho aduanero: la SAGARPA. Sus documentos son certificados fitosanitarios y zonatizarios. La SEDENA, permisos de importación y exportación. La COFEPRIS, autorizaciones sanitarias de importación y exportación. Inspección mercancía mediante el reglamento del insumo para la salud. La Semarnat, autorizaciones de importación y exportación, como otras muchas. Bueno, eso sería de toda mi parte. Hasta luego.